cifras, datos y hechos apuntan que el mundo está en una grave crisis de energía. Supermercados sin productos, gasolineras sin gasolina, puertos paralizados. La primera pregunta que uno se hace es: ¿se está acabando el mundo? ¿Habrá hambre? ¿No tendremos qué comer? ¿Se irá la luz? ¿Será una Navidad no solo fría, sino de terror? Para eso estamos aquí, para preguntar y cuestionar. Soy Roberto de la Madrid, y esto que ya casi cumple 9 años de programa y de vida, y que es suyo y que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. La falta de energía está apagando el alumbrado público y cerrando fábricas en China. En Alemania, agricultores de maíz y trigo están desesperados porque no tienen ya fertilizantes que se elaboran con gas natural. La gente de pocos recursos en Brasil no sabe qué hacer. Eligen entre pagar la comida o la electricidad. O compran arroz o frijoles, o pagan la factura del gas. En Reino Unido faltan productos en las tiendas y no hay suficientes conductores de camión ni para recoger la basura. La crisis de energía es un círculo vicioso que amenaza en convertirse en una bola de nieve que deje congelados a muchos en este invierno. En Europa crece el miedo de que se tenga que racionar la electricidad si es un invierno frío. Tan grave es la cosa que vea este vídeo. Es el vídeo de las Fuerzas Armadas de Austria, que alertan al pueblo a prepararse para quedarse a oscuras. Un apagón gigante, como si estuviéramos en guerra. El problema en el mundo es muy grave y muy complejo. No solo es que no haya energía, sino que las cadenas de producción están rotas o asfixiadas. No hay energía porque no hay transporte. No hay transporte porque no hay conductores. No hay conductores suficientes, en parte por las restricciones de coronavirus, por cuestiones salariales y por falta de mano de obra. Y si hay energía, entonces es cara para pagar las máquinas del transporte, camiones o barcos. ¿Por qué no hay suficiente energía? Por muchas causas. La principal es la demanda, que se disparó porque la producción mundial aumentó al tratar de recuperarse después de la pandemia. Los precios del gas, petróleo y otros combustibles comenzaron a subir. Si es más cara la energía, será más caro todo, incluida la luz y la calefacción de las casas. Las empresas tienen que pagar más, los fertilizantes cuestan más, los alimentos para las vacas cuestan más. Algunos ganaderos no tienen dióxido de carbono necesario para envasar la carne de puerco, entonces no los pueden matar, mientras nacen más y ya no saben dónde ponerlos. La calefacción para mantener calientes a los animales cuesta más, el trigo cuesta más, el pan cuesta más, la pizza cuesta más y el consumidor final tiene que pagar más. La mayor restricción está en Europa, que importa el 90% de su gas natural, en gran parte de Rusia. En Europa los precios se han quintuplicado en menos de un año.
de 19 euros a 95 euros el megavatio hora en promedio. En Italia, la cadena alimenticia está en problemas. Se espera que el precio del gas metano se multiplique por 6 y se eleve el costo del secado de los granos. Esto podría llevar a las nubes el precio del pan y la pasta. La carne y la leche también son afectados porque los productores necesitan el mismo grano para alimentar a sus animales. Y pasarle la factura, ¿a quién? A usted, los clientes. En China y Brasil tienen que seguir con sus cortes porque el carbón y el gas sigue subiendo. Además de que en Brasil la peor sequía en 91 años ha dejado a las centrales hidroeléctricas sin producir electricidad. En Europa, las reservas de gas que se reponen en verano se encuentran en niveles inusualmente bajos. El cuento de Navidad de Dickens es muy elocuente ahora. El avaro encara a los espectros de la pobreza y desgracia con su corazón insensible, que si no lo transforma, la destrucción interna y externa vendrá. Muchas gracias al equipo detrás de La Razón, muchísimas gracias a usted. Todo este reporte lo hicimos con datos, con hechos duros, con reportes de primera fuente, pero no hay que olvidar que a veces en la política o en la geopolítica, incluso las víctimas o los mismos protagonistas podrían manipular los mismos informes. Por eso hay que andarnos con mucho cuidado y por eso está el programa Detrás de la Razón, para cuestionar siempre. Hoy tenemos a dos grandes analistas. Bueno, usted conoce muy bien a Francisco Javier Martínez, educado allá en Países Bajos y en muchas universidades de Europa, y siempre siguiendo las pistas de las guerras económicas y las guerras que nos tratan de imponer los poderosos para, usted sabe, dominarnos. Francisco Javier Martínez, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre, pilar de este programa. Y hace mucho que no estaba con nosotros, pero ya está de vuelta. De verdad que estoy muy contento porque esté aquí de nuevo. Un gran analista allá en Inglaterra, en Londres. Gracias, Javier Farge, amigo y hermano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de vuelta en Detrás de la Razón. Gracias por estar aquí. Un abrazo a los dos. Vamos a comenzar, Francisco, Javier. Bueno, para los dos voy a hacer 3 preguntas muy generales y en eso pues nos vamos moviendo en el programa. La primera es: ¿habrá hambre? Porque es lo que todo mundo se hace, ¿no? ¿Habrá guerra, fin del mundo? ¿Qué va a pasar? 2, ¿qué hay detrás de toda esta crisis de energía? Y 3, la solución y la esperanza. Por eso pues Dickens, una propuesta que tú nos hiciste, Francisco, Dickens justamente podría ser muy elocuente aquí. Comenzamos contigo, Francisco. A ver, ¿va a haber hambre? ¿Va a haber guerra? ¿Es el fin del mundo? Explícanos, por favor, Francisco. Buenas tardes, un placer como siempre compartir Detrás de la Razón. La dinámica macabra en la evolución del tardocapitalismo que estamos viviendo desde el 2001, desde septiembre del 2001, es una dinámica de susto o muerte. Yo lo digo ahora que nos acercamos al Día de Todos los Santos, es una dinámica de scare to death, de miedo o muerte. Cuando me preguntas si va a haber problemas, si va a haber disturbios, te respondo con lo que acaban de decir dos personas, como puede ser el presidente hace unas horas de Blackstone, el CEO a la cadena CNN, Stephen Schwarzman. Ha dicho el presidente que avisa, el presidente billionaire de esta private equity, avisa hace unas horas de los posibles disturbios sociales en todo el mundo por los precios de la energía. Otra manifestación también la tenemos de un analista de Egmont de Rothschild en Ginebra, Manuel Maleki, hace unas horas también,
en la que dice que en un escenario pesimista de un invierno frío y de escaso suministro de Rusia, echa la culpa a Rusia cuando el consumo que nos proporciona Rusia es una parte de lo que consume Europa. En concreto, en España no nos lleva gas ruso, sino argelino. Pero bueno, lo que dice Emmanuel Malekin también habla de precios de energía disparados durante todo, hasta no solo final de año, sino incluso más allá de febrero. Y si a esto le unimos, para terminar tu pregunta, que si se acerca un gran apagón, pues esto lo viene anunciando el gobierno austriaco, como bien habéis advertido, que os metéis en la página web de la Zivilschutzratgeber, que es la guía de información civil del gobierno austriaco, y también ha sido publicado en los diarios como el Kleine Zeitung, habla de que se acerca un blackout, de un gran apagón, y pone en alerta de corte eléctrico en toda Europa. Viendo que los señores del centro derecha y de la derecha austríaca no se han vuelto locos cuando el ministro del Interior del Bundesministerium für Inneres Nehammer, el partido Österreichische Volkspartei, un partido OVP cristiano social, o así se hace llamar, advierte justamente de que este apagón, también lo dice un teniente coronel austríaco, Pierre Kugelweiss, que habla de que muy posiblemente en las próximas semanas o próximos meses, o por una caída del sistema eléctrico, o por fallos técnicos, o por sobrecargas en picos de la demanda, o un desajuste en el sistema, incluso habla también de posibles causas extraterrestres, así lo dice en la página alemana. ¿En serio? Podría haber este apagón, y este apagón, teniendo en cuenta que la red eléctrica europea común, como tal eléctrica europea común, data de los ignominiosos años 90, y digo ignominiosos porque el desarrollo, y ya lo veremos luego, de todo este plan macabro, viene de mano del neoliberalismo, viene de mano de una agenda que primero fue la puesta en marcha del consenso de Washington. Ahora los pseudoprogres hablan de un nuevo consenso de Washington en donde está Soros promocionándolo. Si eso es el nuevo consenso de Washington, es decir, quítate tú, ya estás demasiado usado para utilizar otro espectro de horror, que es el nuevo consenso de Washington. Por lo tanto, ya veremos las causas luego, porque como decía mi muy querido Carlos Marx, la formulación correcta de un problema ya indica su solución. Y esto lo decía en los Grundrisse. Y habrá que ver por qué estamos y hemos llegado a esta situación y por qué nos están metiendo continuamente este miedo o muerte. Muchísimas gracias, Francisco. Javier, como siempre, muy clarito ahí nos los pones. Javier, qué placer saludarte de nuevo. Un abrazo grandote, virtual, largo y apretado. Gracias, Javier. Bueno, pues tú estás ahí, en uno de los ojos del huracán. La gente se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber hambre o no hay por qué preocuparse? ¿Va a haber disturbios? ¿No va a haber disturbios? Por favor, adelante. Bueno, te voy a dar un gusto de hablar contigo después de tanto tiempo, Robert. Es realmente un verdadero placer. Un gran abrazo para ti también. Mira, yo creo que hay dos elementos. Cada vez que hay una crisis del capitalismo... Javier, creo que te vamos a volver a llamar porque no se ha cortado mucho ahí. Déjame regresar con Francisco mientras que te vuelvan a contactar, por favor. Francisco, decías, antes de entrar a la segunda pregunta, decías que había unas causas extraterrestres. ¿Qué es eso? Me interesa mucho. No, eso simplemente en la página del gobierno austriaco y en la página que he dicho de ya para ayuda civil, la Ratgeber Zivilschutz, hablan que las posibles causas que pudiera tener este blackout o esta caída de días o de semanas de la red eléctrica en Austria y en Europa, las causas podrían ser, es que citan varias, es decir,
la caída del sistema eléctrico, los fallos técnicos, las sobrecargas de picos de la demanda, los desajustes en el sistema, y hablan de causas extraterrestres sin especificar. Porque es que, claro, cuando estamos viendo que la frecuencia estándar, que desde los años 90 la red eléctrica europea común, que se gestionó así como red eléctrica común desde los años 90, funcionamos en Europa con una frecuencia estándar de 50 Hz o de 50 hercios. Tiene que haber, por lo tanto, un equilibrio constante entre generación y consumo de energía. ¿Por qué? Si se usa más electricidad de la que se produce, la frecuencia cae. Y si se produce y si se usa menos electricidad de la que produce, al contrario, la frecuencia aumenta. Pero al haberlo fijado en 50 hercios, tanto en que si se usa más o si se usa menos electricidad, y con las proporciones que he dicho, si es más, frecuencia cae, si es menos de consumo, la frecuencia aumenta. De esos 50, si nos acercamos a 47,5 hercios o a 52 hercios, estaríamos en una caída sí o sí de la red y, por lo tanto, ellos en esa página, es muy largo para decir en una intervención, pero simplemente lo especifican por días. Primer día, electrodomésticos no funcionan, aún es posible telefonear por el celular, dependiendo de la carga de la batería, 18 horas más o menos usando una energía de emergencia, la policía, las ambulancias en estado crítico, los ascensores mal, estaciones de servicio fallan, cajeros automáticos de bancos no te dejan retirar dinero, supermercados cierran, no hay puertas correderas que se cierran y abran, ni sistemas de congelación y refrigeración, y eso lo van ellos haciendo en un miedo o muerte, especificando esto pasa el primer día, esto pasa el segundo día, esto pasa el tercer día. Realmente es escalofriante, parece una película distópica, pero es una realidad que está escrita y además visualizable en web por el gobierno austriaco. Y repito, un gobierno que no está formado por payasos o clowns, está formado por señores que se dicen de partidos muy serios, de derecha, el Partido Cristiano Social Austriaco, que ha estado en coalición con la extrema derecha de los llamados liberales del FPÖ o FPE, porque todo lo que suena a liberal son muchos ex-nazis reconvertidos, pero bueno, hoy día funciona así la vaina, como decís en México. Bien, no, aquí no lo usamos. Pero bueno, venga, a ver, Javier, si nos vuelves otra vez a introducir en lo que estabas diciendo, porque es que se oía muy cortado, adelante, te escuchamos. Francisco Javier habla de los liberales que son de derecha. Mario Vargas Llosa es un ejemplo claro. Él se dice liberal, es un tipo de la extrema derecha ilustrada española que dice tontería y media. Pero en fin, volvamos al tema del que estabas hablando. Ustedes mencionan a Dickens, mencionaron al cuento de Navidad, habría que mencionar a Oliver Twist también, porque estamos hablando de una situación sumamente grave. Aquí se ha agravado la crisis que ya muy elocuentemente, de la que muy elocuentemente habló Francisco Javier con el tema del Brexit. Es decir, la falta de capacidad que tiene este país de dejar ingresar trabajadores que puedan suplir a aquellos conductores que no existen en este país. En 1860, volviendo al tema de Dickens, que es muy vigente ahora, Charles Booth, fue un filántropo irlandés, se juntó con un grupo de investigadores para investigar, valga la redundancia, los niveles de pobreza en Londres, en la Londres victoriana. Y llegó a la conclusión de que el noreste de Londres, que es donde yo vivo ahora, pero que ahora es más de clase media, era un lugar en el cual se concentraban muchos niveles de pobreza, donde había 2 o 3 generaciones de familias viviendo en condiciones sumamente desastrosas, en casas muy pequeñas. En esa época el nivel de pobreza en Londres era de 35% de su población. Hoy, año 2021, es de 21%. Es menor efectivamente, pero en proporción a la población del Reino Unido es muy alto. Estamos hablando, uno puede decir, pero no estamos en la época victoriana, totalmente de acuerdo. Aquí no se limpian chimeneas y hay una seguridad social.
pero eso no cubre las necesidades que tienen las personas más necesitadas. Como decía al principio de esta conversación, cuando hay una crisis del capitalismo, y en este momento estamos viviendo una crisis seria del capitalismo, la cuestión energética es un elemento básico del capitalismo, del desarrollo capitalista, es el pueblo el que sufre, ya sea la crisis de los años 20, la del 2008-2009 o la crisis actual. De manera que en ese sentido hay que tener en cuenta eso, pero además hay un elemento muy importante que hay que mencionar, que a veces nos olvidamos. Rutger Bregman es un historiador holandés que en enero del año 2019 se presentó ante el Foro Económico de Davos, donde él dijo que la filantropía era una estupidez, que aquí el secreto era pagar impuestos, y criticó a las grandes empresas como Amazon, como Google, como Facebook, como Twitter, que no pagan impuestos necesarios para poder permitir el desarrollo y el apoyo a la población. Y ese es un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta. Estas grandes empresas multinacionales, multimillonarias, hacen una serie de trampas contables que les permite evadir el impuesto, que puede no ser legal, pero es inmoral. De manera que los recursos de los que dispone el Estado para poder mantener la seguridad social, por ejemplo, o el desempleo, son menores de lo que tendría si es que esta gente pagara sus impuestos. Y no parece haber un intento serio por parte de muchos gobiernos de forzar a estas empresas a que paguen sus impuestos. Y el cambio climático, evidentemente, es otro elemento que está contribuyendo a todo esto, ¿no? Ahora, Booth, cuando hizo este mapa, él explicó cómo la parte del noreste de Londres era la que tenía la mayor cantidad de pobreza, y como expliqué, el 35% de los londinenses estaban en niveles de pobreza, ahora es 21%. Hace unos años yo hice un programa para un canal de televisión donde quería ver hasta qué punto ese tipo de pobreza todavía existía. Y en la misma zona del noreste de Londres, Bethnal Green, Mile End, para que vean en el mapa, se detectaba niveles de pobreza muy parecidos a la época victoriana. Es decir, 2 o 3 generaciones de familias viviendo bajo el mismo techo en casas de 1 o 2 habitaciones, en condiciones paupérrimas en términos de seguridad, en términos de desagüe, en términos de seguridad. Y hace algunos años tuvimos ese gran incendio en un edificio de departamentos aquí en Grenfell, donde murió mucha gente debido a la negligencia por parte de la municipalidad de dar la seguridad necesaria en el edificio. De manera que estamos hablando de que la actual crisis que ha mencionado Francisco Javier de manera muy elocuente se suma a una crisis que ya existía de antes, una crisis que se viene arrastrando desde hace muchos años, desde hace varias décadas. Y a lo que se va a añadir, y esto va a afectar a las generaciones futuras, es la crisis de las pensiones, que es un elemento muy importante que tener en cuenta porque es sumamente grave. ¿Qué significa esto? Que las generaciones como la mía están viviendo mucho más tiempo que antes. Por consiguiente, están sacando recursos del Estado para el pago de pensiones, de tal manera que las nuevas generaciones se van a ver obligadas a trabajar durante muchos más años que la mía para poder tener derecho a una pensión. Estamos hablando de gente que va a tener que trabajar hasta los 70 años. Esas son las nuevas generaciones las que se van a perjudicar con eso. En el caso mío, por ejemplo, hasta hace unos años la edad de pensión era de 60. En mi caso era 66, este año ahora. Y los jóvenes van a tener que sufrir más. En Francia hay una crisis muy grave de pensiones. ¿Por qué? Porque en Francia uno se podía retirar a los 50 años. De manera que había gente que comenzaba a trabajar muy jóvenes y a los 50 años se retiraban. Y cuando uno se retira a los 50 años, vives hasta los 70, 80, son 30 años de sacarle recursos al Estado, y el Estado pierde esos mismos recursos, valga la redundancia, para invertir en proyectos sociales. De manera que estamos hablando de una serie de elementos que se suman para crear una situación sumamente grave. Y por supuesto el cambio climático, tenemos la cumbre de cambio climático en una semana aquí en Glasgow, va a añadir esto porque los países más industrializados, que son los que emiten la mayor cantidad de gases que producen el efecto invernadero, no parecen estar dispuestos a reducir de manera radical para evitar que se aumente la temperatura en un 2%, 2 grados, que es manejable. Estamos en peligro de que esto se supere. Y esto va a generar, y ya tenemos, por ejemplo, en África, refugiados de cambio climático. Es decir, en muchas zonas de África, por ejemplo, hay muchos agricultores que ya no pueden cultivar los productos naturales que tenían antes. ¿Por qué? Porque la temperatura ha subido tanto que no pueden hacer esos cultivos. Por consiguiente, estas personas se movilizan del campo a las grandes ciudades. En Nigeria, por ejemplo, ocurre esto, para poder buscarse la vida, creando una situación sumamente explosiva, porque hay una competencia de pobres en esta ciudad. Mientras que los ricos
siguen beneficiándose. Después de la crisis del año 2008-2009, después de la crisis de las hipotecas de alto riesgo, ¿qué ocurrió con estas empresas? Fueron subsidiadas por los gobiernos. El gobierno de Estados Unidos gastó miles de millones de dólares financiando para evitar su colapso. En el Reino Unido nacionalizaron varias empresas como Northern Rock, como Royal Bank of Scotland, para poder salvarlos de la crisis. Es decir, dinero del contribuyente que debía ir para ayudar a proyectos sociales terminan subsidiando estas grandes empresas que cayeron por culpa de la falta de regulación de los mercados financieros que viene de la época de Thatcher y de Reagan. Estamos hablando de una crisis que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Termina la Guerra Fría, el capitalismo considera que ha ganado la batalla, pero sin embargo se convierte en su propio enemigo, ya no tiene el enemigo de la Guerra Fría, empieza a convertirse en su propio enemigo porque no sabe manejar esa victoria, entre comillas, que ha ocurrido. Entonces estamos hablando de que, sumado a lo que dice Francisco Javier, estamos elementos que vienen de muy atrás y que van a empeorar a menos que los gobiernos tomen, digamos, cartas en el asunto. De manera que la situación es sumamente seria. En el Reino Unido fue un futbolista el que tuvo, Marcus Rashford, el que tuvo que decirle al gobierno, por favor, no paren los subsidios de alimentos a los niños pobres durante la época de vacaciones escolares, porque se van a morir de hambre, literalmente se van a morir de hambre. Aquí en el Reino Unido es lo que se llama el Food Bank, banco de alimentos. Hay colas, yo he visto colas inmensas de gente haciendo cola, gente que tiene empleo, que trabajan tienen hasta 2, 3 empleos, que no les alcanza, ¿no? Para poder mantener a su familia y necesitan de la caridad. En ese mismo foro de Davos, en el año 2019, en enero, la representante de Oxfam, que no recuerdo su nombre en este momento, una dirigente africana, pero muy fuerte y muy elocuente, un gerente, un dueño de una empresa se paró muy orondo, ¿no? Y muy diciendo, pero hay más empleo ahora, estamos dando más empleo, no hay una crisis de empleo como ocurría en los años 20 o hace 15, 20 años. Ella le dijo, un momentito, ¿qué quiere decir usted con empleo? Porque empleo es una palabra muy genérica. ¿Qué tipo de empleo estamos hablando? ¿De qué tipo de empleo estamos hablando? Mal pagado, con malas condiciones. Y eso lo estamos viendo aquí en el Reino Unido, donde hay padres que trabajan en 2, 3 lugares diferentes y no les alcanza para alimentar a sus hijos y se ven obligados a ir a un banco de alimentos, es decir, a recurrir a la caridad. Es decir, que el exceso de empleo que existe, del que se jactan muchos gerentes, es un empleo decadente, es un empleo mal pagado, es un empleo sin las condiciones necesarias para mantener una familia. Estamos hablando de una nueva generación de los jóvenes de ahora que van a heredar una tierra semidestruida, con una economía totalmente saqueada por estas grandes empresas que se benefician de la evasión fiscal, pero que al mismo tiempo no invierten en los proyectos sociales. Entonces es una crisis muy seria en este momento. Oye, Javier, nos preguntan muchos seguidores, sí, pero ¿va a haber hambre o va a haber algún disturbio, va a haber alguna guerra para solucionar esto? ¿Cómo la ves tú? Yo creo que sí. Si estamos hablando, por ejemplo, de aquellos refugiados de cambio climático que se mueven del campo a las ciudades, va a haber enfrentamientos con los gobiernos. Ya ha habido enfrentamientos con gobiernos en países de África, por ejemplo, debido a esta situación. Aquí el problema que existe es que vamos a tener una nueva, no sé si guerra fría, pero la dicotomía, la diferencia entre el norte y el sur es tan elocuente ahora y tan clara que el enfrentamiento es inevitable. Ya no va a ser el viejo enfrentamiento entre el bloque soviético y el bloque capitalista. Estamos hablando de un enfrentamiento norte-sur, sumamente serio. Vamos a ver qué pasa ahorita en Glasgow, en la cumbre de cambio climático, cuál va a ser la reacción de los países en desarrollo ante la ineptitud y la falta de voluntad política de los gobiernos para solucionar este problema. Y eso va a crear un conflicto sumamente serio, porque son los países pobres los que están sufriendo las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global. Países en América Latina, por ejemplo, venimos de América Latina, Roberto, y está afectándonos a nosotros los altos niveles de los mares, por ejemplo, las sequías, las lluvias excesivas, es algo constante que está afectándonos a nosotros debido a que los países industrializados, China, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, están emitiendo gases de tal forma que el cambio climático está produciendo efectos devastadores en países como los nuestros. Entonces, la rebelión es inevitable, porque o nos rebelamos o aceptamos la muerte sentados, y eso no va a ocurrir, evidentemente.
Javier, ya te extrañábamos, muchísimas gracias. Nuestra América Latina, en Brasil, no produjeron nada las hidroeléctricas por la sequía, imagínate, y entonces pues más al combustible fósil. Bien, Javier, a ver, pasemos a la segunda pregunta, que ahí viene la cosa muy interesante. ¿Qué hay detrás de toda esta crisis de energía? Javier, tú hablabas algo de macabro, Francisco Javier. Macabro, ¿por qué? Porque también hay algún sector que está haciendo un show para meternos más miedo. ¿Qué tanto es real o qué tanto no es real? Venga, por favor. En ese informe ocultado a la ciudadanía, han utilizado técnicas cuando vemos que los apagones que sufren. No hay que olvidar que la Primera Guerra Mundial tuvo su origen en una seria crisis económica en Europa.